Vamos a compartir la palabra del día de hoy. Vamos a continuar. En realidad usted sabe que estos miércoles son miércoles de formación, miércoles de discipulado abierto, aunque esta vez no lo tiene puesto, pero esa es la idea, de dar un poco de enseñanza, ya que no tenemos un formato de discipulado o de escuela, como siempre lo hemos hecho este año, y creo que vamos mejor de esta manera, dando una enseñanza para conocer un poquito más acerca, no solamente del conocimiento de la palabra, de saber cosas de la Biblia, de saber libros de la Biblia y todo eso que a algunos les interesa mucho, a otros no les interesa nada, sino también cómo ponerlo en práctica para que esas cosas hagan de nosotros un mejor cristiano, una mejor persona, y no solamente eso, sino que nos edifique nuestro interior y nuestra vida. Y sobre eso quiero leerle algo antes de arrancar. Acá está. Quiero leerle esto. No me canso de decir que la iglesia tiene un carácter formativo. O sea, ser parte de una iglesia no es solamente participar de la adoración, ni es solamente una cuestión de enseñanza de la palabra, lo que le estoy diciendo, ni es solo orar por las necesidades, como vamos a hacer. Me había olvidado ese anuncio. Este domingo, tenemos el culto de petición y de sanidades a la mañana, 10:30 en la mañana, domingo, me había olvidado, gracias, culto especial de sanidad y peticiones, así que tome nota de eso, y ahora sigo entonces arrancando de ahí. Ni es solo orar por las necesidades y salir a compartir un mensaje de salvación, lo que estamos hablando acerca del evangelismo. Además de todo eso, que todo eso sí es iglesia y es fundamental y necesario, también hay una parte que es formar. La formación del cuerpo de Cristo, formación de la persona, formación del cristiano. De la misma manera que en tu casa tenés que formar a tus hijos para que sean los adultos de la siguiente generación, la iglesia tiene que formar al cristiano en carácter, en valores, en moral, en principios. Así este cristiano sabrá cómo moverse dentro del mundo, no solamente del mundo espiritual, sino también del mundo material y social. Y también dentro del mundo espiritual, conociendo los recursos que tenemos, las cosas que Dios nos da, lo que está a nuestro alcance para ser bendecidos. Esto que le acabo de leer es parte del libro que empecé a escribir ahora, que va a tener que esperar hasta el año que viene, porque si recién hace una semana terminé de escribir Fracasado, que estará en 3 meses, calculo, estará ya listo para que lo pueda tener. Empecé a escribir Sanando Nuestra Economía, que fue la serie que hicimos a fines del 22, y eso está dentro en el primer capítulo de ese libro, hablando precisamente acerca de la formación. Por eso que tomamos un poquito de tiempo con esto. Hoy particularmente va a ser un poco más en cuanto a enseñanza o en cuanto a prestar atención a algunas cosas. Cuando llegue a la parte que en un ratito nomás que yo lo estoy diciendo, si se lo digo a vuelo de pájaro, algunas cosas van a parecer un poco aburridas, van a parecer un poco muy técnicas tal vez, puede dar la sensación de que es innecesario. ¿Para qué quiero saber eso? Yo pensaría exactamente lo mismo, pero cuando llegue ese punto, que es en un ratito, le voy a pedir que preste atención en cada punto de eso que le voy a hablar en forma particular, porque aunque parece una cosa, no lo es, sino que al contrario, son herramientas de bendición, herramientas para edificación personal, herramientas para salir adelante, para ser prosperados, bendecidos, ser sanados, ser restaurados, y todo eso todo lo tenemos en la palabra y en la relación con Dios, en intimidad con Él. Antes de llegar ahí, pequeño repaso de todo lo que vimos hasta ahora. Del cielo a la tierra, una oración revelada, principios espirituales para que tu oración sea escuchada, para que tu oración dé fruto, para que esa oración sea respondida por Dios. Primero, la oración requiere sinceridad. Segundo, la oración requiere intimidad. Tercero, la oración requiere identidad. Cuarto, la oración se dirige al Padre. Quinto, la oración se hace en el nombre de Jesús. Sexto, la oración no es un ritual. Séptimo, la oración tiene un esquema. Octavo, acá pastor tiene que cambiar la manera en que está escrito esto. La oración requiere reconocer mi posición, que soy hijo y parte de una familia. Noveno, la oración requiere conocer la posición de Dios, que Él es Dios, además de todo lo que sabemos, y de ser padre, yo ser parte de esa familia. Décimo,
y que es el punto que empezamos a hablar el miércoles pasado, porque hoy voy a continuar con ese, que requiere honrar el nombre del Señor. El texto que usamos para ese versículo, espera que no me lo anoté por acá, se lo voy a decir de memoria. Mateo, poneme a ver Mateo 6:9, que no lo tengo escrito. Ahí está, gracias. Ustedes deben orar así. Instrucción de oración, de cómo tiene que ser esa oración. Padre nuestro que estás en el cielo, toda esa parte es lo que vimos en los puntos del 4, del 5 hasta el 9. Santificado sea tu nombre. Ese santificado significa que cuando yo voy a presentarme delante de Dios, tengo que santificar su nombre. Santificar su nombre es en cierta manera honrarlo, reconocerlo, ponerlo por encima. Santificar su nombre es que con mi vida, con mis acciones, yo demuestre que creo en el Señor y que lo pongo en alto. Santificar su nombre significa que cuando otro me vea a mí, diga, ah, mirá, es cristiano, yo quiero lo mismo o quiero experimentar lo mismo. Por eso la importancia de nuestra actitud, de nuestro testimonio personal, que algunas de estas cosas, si quiere un spoiler muy largo, algunas de estas cosas van a ser algunos puntos de la siguiente serie de mensajes que no sé cuándo vamos a empezar, porque yo siempre sé cuándo empiezo, pero nunca cuándo termino. Entonces, cuando terminemos esto, vamos a otra que no le voy a decir el título porque no tiene título, tengo el tema, pero ustedes son muy chismosos, no le voy a decir nada. Le gusta mucho el chisme, entonces no. Dejémoslo ahí nomás. Repito, honrar el nombre del Señor significa vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y reflejar su carácter santo en nuestras vidas. Es un compromiso de glorificar a Dios en todo lo que hacemos y decimos, mostrando su grandeza y santidad a través de nuestras acciones y actitudes. Es un problema en cierta parte, ¿no? Porque estamos diciendo, hacia la iglesia, no. O sea, de la puerta de la iglesia para adentro, no. En la relación entre nosotros, no. Pero en todo lo que tiene que ver iglesia para afuera, o sea, cuando hablamos o no hablamos, nos relacionamos con alguien que no conoce al Señor, quiere decir que la manera que ellos van a conocer a Dios es a través nuestro. O sea que al Dios que van a conocer es lo que ven en nosotros. Y si quiere un poquito más, que la Biblia que van a leer son nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros hechos, nuestra vida. Somos nosotros la Biblia que el inconverso va a leer. Entonces hay una tremenda responsabilidad para entender que tenemos que darle la gloria a Dios. Y por eso mismo, no solamente decir, a veces puede estar ese error, ¿no? Dar la gloria a Dios es decir, gloria, gloria, gloria. No. Sí, bueno, pero no. Dar la gloria a Dios requiere una actitud. Dar la gloria a Dios representa una acción. Dar la gloria a Dios dice, bueno, que se vea en mí que yo creo y sigo al Señor, que soy discípulo del Señor. ¿Cómo santifico o cómo honro el nombre del Señor? Eso fue lo último que hablamos el otro día. 4 puntos. Alumbrando, que se ha visto todo lo que hago, más problema todavía. Mostrándome, poniéndome en la vidriera, exponiéndome, más conflicto todavía. Realmente el Evangelio es una confrontación constante. Tercero, haciendo la diferencia, mostrando la diferencia con el otro, que se note y no que cuando... A ver, voy a cuidar un poquito estas palabras. No que cuando tengan que compararte con otro, digan, oh no, es cristiano, mejor elijo aquel. Que eso es algo muy común en las relaciones laborales. Yo trabajé muchos años, fui jefe, fui capataz en una fábrica donde la mitad del personal eran creyentes. Y esa mitad creyentes eran los que traían los problemas. Eran los vagos, eran los que llegaban tarde, eran los que no producían. Y era todo para la gloria de Dios. Entonces no es así, es al revés. Bueno, que sea lo mismo ahora. Actualmente también veo lo mismo, veo la misma situación. Hace poquito, creo que lo conté en algún culto, hace poquito por un problemita que tuve en casa, contraté a un plomero que resultó ser creyente, que resultó ser pastor, para que me arregle un problemita que tenía. Me hizo un desastre que tuve que contratar a otro para que arregle lo que se había hecho. Se llovía más después que antes que él empezara a arreglar. Entonces, no. Hacer la diferencia
significa de la media, del promedio general, yo tengo que estar por encima, tengo que sobresalir. Como dice que la cabeza de Saúl sobresalía entre la gente, tengo que sobresalir. La gente tiene que ver que soy distinto para bien, aclaro otra vez por las dudas, que soy distinto para bien, que no soy uno más o al contrario, peor que los demás. Y el último de esos puntos, ser ejemplo de cómo tienen que seguir su vida, que vean en mí un ejemplo a seguir. Mencioné esta parte nada más, pero lo voy a retomar ahora, es ¿por qué tengo que honrar el nombre del Señor? ¿Cuál es el camino? Lo hago de esta manera. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué tengo que tener cuidado con el nombre del Señor? ¿Y qué representa y qué es el nombre del Señor? Esa es la parte que le dije hace un ratito que va a ser un poquito densa. Pero antes de eso, ¿por qué? Conoce seguramente los 10 mandamientos. Yo me acuerdo cuando era chico me los hicieron aprender de memoria. Ahora no me los sabría de memoria. Y están en la Biblia. Levante la mano quien conoce los 10 mandamientos. Ni la mitad. No sé si es bueno o malo. ¿Los conoce de memoria o por haberlos leído en la Biblia? ¿Quién lo sabe de memoria? Nadie. ¿Yo así? ¿Más o menos? Bueno, a mí me los enseñó mi abuela, mirá vos. Hace como 50 años, no, más de 50 años. Están en la Biblia, Éxodo capítulo 20, el primer mandamiento, versículo 3, dice el primero, dice, no tengas otros dioses además de mí, no te hagas ninguna imagen, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra, no te postres delante de ellos ni los adores. Yo soy el Señor, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ese es el primer mandamiento, ocupa 3 versículos, y nos está diciendo que de ahí surge la idea en base a la idolatría, lo que dice en el catecismo tradicional, no te hagas imagen o no adores otros dioses delante de mí. Eso, hacerse una imagen, poner algo por encima, creer que un ser inanimado, una estatua, un elemento X o una persona, ponerlo por encima de Dios, porque yo siempre hago la aclaración, idolatría no es solamente una estatua o una imagen, idolatría es todo aquello a lo que vos pongas en lugar de Dios. Y si bien decís, bueno, pero yo no pongo a fulanito en lugar de Dios, Dios es Dios. Todo aquello a lo que vos le prestes más atención que a Dios, a lo que ocupe más tiempo en tu vida que Dios, a lo que le creas más que a Dios, a lo que cuando tenés que pedir un consejo vayas a esa persona antes que a Dios, a que creas más o te importe más la palabra que dijo fulanito de tal que la palabra que dice la Biblia. Y eso nos pasa mucho. No porque yo leí en tal lado, porque yo escuché en tal prédica, porque yo vi en YouTube, porque antes era, porque en la radio dijeron, gracias a Dios la radio cristiana cada vez se escucha menos, porque cada vez se escucha menos radio. Y no tengo nada contra la radio cristiana, pero no me gusta la radio cristiana, aunque hice radio muchos años. Y me parece buenísima la radio. Lo que pasa es que en las radios cristianas son empresas comerciales, donde sencillamente usted va, dice, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mire, yo quiero poner un programa de radio. Ah, buenísimo, sí. ¿De qué tema? De tal tema. Bueno, ¿de dónde viene? ¿Usted es pastor? No. Ah, entonces tiene que traer la autorización de su pastor. Buenísimo, genial, qué bárbaro. ¿Usted es pastor? Sí. Ah, bueno, listo, ok. ¿Qué horario quiere? Tal horario. ¿Cuánto sale? Sale tanto. Listo, pum, ya está. Entonces vos te podés sentar ahí delante del micrófono a decir cualquier burrada y ya está. Nadie te va a preguntar o a juzgar porque está bien. Entra en la parte de la diversidad de los entendimientos o de revelaciones o de visión de cada uno particular. Pero una cosa es tener una diferencia en visión y otra cosa es decir burradas. Y normalmente las radios cristianas nadie se prepara para lo que va a hacer, sino que hacen solamente burradas. Bueno, si nosotros le creemos más a lo que dice fulano o tal radio o tal programa o la tele o YouTube o el predicador X o el de moda o el libro, más que a Dios, nos estamos haciendo imagen. Y tenemos que sacar eso porque Dios vio cómo termina el versículo, ¿no? Dios condena, Dios castiga la maldad. Pero el segundo, porque esto fue todo un relleno, en realidad el del que le voy a hablar es el segundo mandamiento. Éxodo 27 dice, no uses el nombre del Señor tu Dios en vano.
yo el Señor no tendré por inocente al que se atreva a usar mi nombre en vano. En las dos encontramos más o menos el mismo patrón, ¿no? Si haces tal cosa, Dios te la da. Por algo es un mandamiento, por algo es ley. No tendré por inocente al que se atreva a usar el nombre de Dios en vano. Por eso tenemos que tener en cuenta que cuando vamos delante de Dios, yo tengo que honrar su nombre, santificar su nombre. ¿Qué significa en vano? ¿Qué significa vano? La señora Real Academia Española, últimamente me estoy tomando mucho esa costumbre de ir al diccionario, como hace la pastora, me copié la pastora. La señora RAE dice que vano es algo hueco, vacío y falto de solidez. O sea, no existe. Que el vano es algo que no sirve. Vano es algo que no tiene ninguna función. Vano es algo... Yo aprendí una vez hace muchísimos años cuando estaba estudiando, intentando estudiar arquitectura, aprendí, y no lo relacioné en aquel momento, después con la Biblia me di cuenta y lo pude relacionar, aprendí que hay, cuando usted tiene en su casa una habitación con una puerta normal, no puerta corrediza, una puerta normal, la parte de atrás de la puerta se llama vano. ¿Sabe por qué se llama vano? Porque es una parte inútil, perdida, que no puede poner nada y que no sirve para nada. Es una parte que tiene que dejarla libre, entonces tiene que quedar un hueco. Lo mismo el pulmón del edificio también se llama vano, es un hueco, que lo único que sirve es de hueco. Bueno, tomar el nombre del Señor en vano significa considerarlo hueco, vacío, sin función práctica, sin, como decía acá, sin solidez. Por eso es tan importante y tanto insiste el Señor, no tomarás el nombre, o mi nombre, no tomarás mi santo nombre en vano. Que dicho en otra palabra vendría a ser decir, no tomarás mi nombre por algo hueco, no tomarás mi nombre por algo vacío, no tomarás mi nombre por algo falto de solidez. Porque si a vos alguien te considera, o piensa de vos, o dice de vos, elija la que más le gusta, tiene las tres opciones. Ah, fulanito de tal, bueno, me la voy a agarrar con uno porque yo siempre me la agarro con el que está cerca. Ahorita Ezequiel le toca a él. Porque si se lo agarro a Sandra, capaz que después menos nos peleamos con Sandra. Con Ezequiel no nos peleamos, ¿viste? Entonces yo le digo, Ezequiel es hueco. Ezequiel es vacío. Ezequiel es falto de solidez, aunque es bastante sólido. Ezequiel es falto de solidez. ¿Cómo se siente que yo le diga eso, que hable así de usted, que piense eso de usted, que opine eso de usted y que le diga a otro eso de usted? ¿Cómo se siente? ¿No te da una sensación como de desprecio, de menosprecio, de que te está ignorando, de ningunear, de rechazo, que no te valoran? Bueno, todo eso es tomar el nombre de Dios en vano. Por eso Él dice, no tomarás mi nombre en vano. El nombre del Señor no es en vano. El nombre del Señor no es vano. El nombre del Señor no es hueco, el nombre del Señor no es vacío y mucho menos falto de solidez, sino que todo lo contrario. El nombre del Señor es sólido, porque el nombre del Señor, más allá de identificar como si tuviera una credencial o un documento que diga Dios, el nombre del Señor, más allá de identificación, habla de su esencia. Nos muestra cómo es Dios, nos muestra, por decir vulgarmente, de qué está hecho, si pudiéramos decir que Dios está hecho de algo. El nombre de Dios habla del poder de Dios. O sea, cuando yo me relaciono con el nombre, y acá es la parte que tiene que ver con la oración, cuando yo me relaciono, el nombre de Dios me está hablando de su poder. El nombre de Dios, tomar el nombre del Señor en vano, es menospreciar quién es y lo que Él puede hacer en mi vida. Tomar el nombre del Señor en vano es no tener en cuenta la relación y posición que tenemos, Él conmigo y yo con Él.
Y tomar el nombre del Señor en vano es no creerle a Dios. Es no creer en su nombre. No digo no creer en Dios. Son dos cosas distintas. Creo en Dios. No creo en su nombre. ¿Cómo es eso? Y bueno, cuando yo era una persona más normal que ahora, creo, supongo, qué sé yo. Era joven, recuerdo, y siempre me interesó todo lo que tenía que ver, las cuestiones religiosas me interesó, pero por una cuestión intelectual. Me gustaba indagar, conocer, estudiar. Sin ser creyentes, y mucho menos, ya me había leído el Antiguo Testamento a los 12, 13 años, pero porque me daba curiosidad. Es más, me daba un poquito de morbo. Y las historias, esas historias medio retorcidas, medio turbias, de que este se casó, se juntó con el otro, la otra con la hermana de aquel, este se metió en la cama. Yo me recopaba leyendo esas historias. O sea, pero bueno, si alguien dice que hice de la Biblia un libro pornográfico, me echan directamente, ¿no? Pero totalmente. Sí, puede pasar cualquier cosa. En esa época, en ese tiempo, yo decía, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Yo creo en Dios, pero no creo en los santos. Yo creo en Dios, pero no creo en los curas, no creo en los pastores. O sea, esa era mi postura siempre. Yo decía de esa manera. Entonces, creo en Dios, que Dios existe, pero no creo en ninguna estructura que provenga de Dios, porque todo es mentira. Bueno, tomar el nombre de Dios en vano es decir, creo en Dios, pero no creerle a Él y no creer en su nombre. Como dice Juan, capítulo 1, versículo 12. A los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre. Si usted no cree en su nombre, no tiene derecho de ser hecho hijo de Dios. Se es hijo de Dios no por contacto con Dios, se es hijo de Dios por creer en su nombre y todo lo que su nombre significa. Por eso no debemos tomar el nombre de Dios en vano y por eso es fundamental que santifiquemos su nombre. Por eso es importante que cuando yo me presento ante Dios para orar, no solamente diga repitiendo como lorito las palabras, santificado sea tu nombre. Es más, no tengo por qué decirlas y si no las digo no cambia nada. Pero cuando me presento delante de Dios, es importante que mi vida santifique, reconozca, honre, exalte, ponga en alto el nombre del Señor. Ahora bien, y vamos a ver hasta cuánto llegamos acá, porque empezamos la parte que le dije recién. ¿Cuál es el nombre de Dios? Me acuerdo hace muchos años había una serie, que no me acuerdo el nombre de la serie, que el tema era, decían en la serie, que Dios tiene 100 nombres. Y había uno que era secreto, estaba borrado, escondido, no me acuerdo qué, entonces solamente se conocían 99. Y toda la serie transcurría en encontrar ese nombre secreto, el número 100. Cuando se encontrara el número 100, no sé, no me acuerdo si era que se hacía dueño del mundo o qué, una cosa así, parecido a lo de ¿cómo es me olvidé? De Harrison Ford. ¿Cómo es la de Arca Perdida? Indiana Jones. Me acuerdo el nombre del actor y no la serie, que tenía un poder especial. De lo que le voy a hablar son 20 nombres de Dios. Por eso dije que puede ser un poco denso, que puede hacerse un poco largo, aunque no va a ser largo, que puede parecer sin importancia, que puede parecer muy técnico. No quiere decir esto que tenga que aprenderse de memoria el nombre de Dios. Para nada, ni estos 20. No son los únicos que existen. Son 20 que tomé en orden cronológico de aparición, o sea, en el orden que fueron apareciendo por primera vez en la Biblia, y porque cada uno de ellos representa algo que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Como el nombre de Dios me habla de su esencia, como el nombre de Dios me habla de su poder, como el nombre de Dios me habla de la relación, o sea, lo que yo puedo recibir. Entonces, estos nombres me hablan de todo eso. ¿Qué puedo encontrar de parte de Dios? ¿Qué puedo recibir de parte de Dios? ¿Qué puede hacer Dios conmigo? Cuando yo entiendo todo eso, y este es el punto importante de esta sección, cuando yo entiendo eso y me presento delante de Dios y voy a hablar con Dios, me pongo a orar entendiendo
quién es, lo que puede darme, cuál es su esencia, cuál es su poder. Es como ir a la fuente directamente, reconociendo que es el que tiene la capacidad de darme eso que yo estoy buscando. Que es reconocer que Él tiene todo el poder y que está por encima. Recuerdo que cuando hablamos de, hace 2 años atrás, hablamos de salvación, el camino de los romanos, también hicimos un poquito, no tan así, no tan profundo, pero hablamos un poco del nombre de Dios, porque decía, todo aquel que invoque mi nombre, invocar mi nombre significa reconocer que Dios es el que está capacitado para tal situación. Entonces yo me dirijo a tal manifestación de Dios, no porque tenga que hablarle a un nombre especial, sino que me dirijo a Dios, que es el que tiene también la capacidad de, porque eso está representado en su nombre. De estos 20 que yo le voy a hablar, el primero que aparece en la Biblia, que está en Génesis 1:1, es una de las primeras palabras de la Biblia, es el nombre de Dios. Déjame acordar, es la cuarta palabra en la Biblia, la cuarta palabra que aparece en la Biblia es el nombre de Dios. Y es esta que es conocido por muchos, que es el nombre Elohim. Ese versículo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La palabra Elohim, el significado literal de la palabra Elohim, que lo pueden haber escuchado así, o Elohim, o la pronunciación no es tan importante, literalmente significa dioses. Literalmente es el plural de la palabra hebrea El o Eló, que significa Dios. Entonces cuando Moisés, que es el que está reescribiendo el Génesis, en base a todo lo que había venido de la tradición oral, cuando escribe, en el principio Dios creó, está hablando, al decirlo en plural, está hablando del poder de Dios. Está hablando de la majestuosidad, de la presencia. Porque una forma que se usa el plural, más que nada en este idioma, el plural se usa como para resaltar. Después, con el correr de los siglos, ahora ya no se usa así, pero las monarquías tenían la costumbre de hablar en plural cuando hablaban de sí mismos. O sea, el rey X, cuando hablaba de sí mismo, decía nosotros. Porque por un lado estaba exaltando su figura, porque era representante de Dios. Qué loco, ¿no? Los reyes digamos, supuestamente son todos enviados por Dios y representantes de Dios, aunque no sé qué rey es representante de Dios. Y al mismo tiempo, justamente por ser representante, porque decía que hablaba en nombre suyo y en nombre de Dios. Entonces, por ejemplo, la reina Victoria de Inglaterra del siglo XIX, ella cuando escribía decía nosotros. Escribía nosotros porque hablaba en nombre de Dios y hablaba Dios con ella y exaltando su poder. Bueno, Elohim significa eso. Elohim exalta el nombre de Dios. Habla de que Él es Dios de dioses, que está por encima de todo lo que puede ser conocido. Está por encima de todo aquello que se puede nombrar en el paganismo. Es más grande que cualquier imagen que uno se pueda hacer, ver o crear. Es más grande que cualquier Dios del que te quieran hablar o te quieran presentar. Elohim también dice que es trascendente, una palabra que me encanta cómo suena trascendente. Trascendente significa que está por encima, significa que no se mezcla. Trascendente significa que va más allá. Trascendente quiere decir que, y esto te lo tengo que aclarar, no se mezcla en las cuestiones cotidianas, no se mezclan las cuestiones de la vida. Pero entonces, como dice el deísmo, entonces Dios no se relaciona conmigo. A Dios no le importa mi vida, Dios no se mete en mis cosas. No, sí se mete en mis cosas. Lo que quiero decir con trascendente es que Él no tiene nada que ver con las cosas que pasan. ¿Y por qué Dios no hace nada? La típica que suele decir la gente, Dios no hace nada por 2 cosas. Primero, porque ya hizo al enviar a Jesucristo. Segundo, porque Hebreos dice que ahora habla por medio de la iglesia, más o menos así. Entonces, el que tiene que hacer, o la que tiene que hacer, es la iglesia,
que es la que tiene la autoridad de parte de Dios para dejar una huella en el lugar donde estamos. La iglesia, que es la que tiene la autoridad dada por Dios de hacer conocida su palabra. La iglesia, que tiene la autoridad dada por Dios de proclamar su palabra y hacer que las cosas pasen. Ese famoso concepto de declaración. La iglesia, que muchas veces no hace lo que tiene que hacer, sino que solamente está mirando sus situaciones. Por eso tenemos que anunciar, por eso tenemos que testificar, por eso tenemos que confesar, por eso tenemos que tomar autoridad. Proverbios 11:11 dice: por la bendición de los justos la tierra será enaltecida. Es una versión que recuerdo. A ver, esa que dice, déjalo ahí. Bien. La bendición de los justos enaltece la ciudad, pero la boca de los malvados la destruye. ¿Quiénes son justos? ¿Quiénes son malvados? No nos metamos con los malvados, porque te puede venir cualquier nombre a la cabeza. ¿Quiénes son justos? Aquellos que fueron justificados. Aquello que dice Romanos capítulo 5, que por la fe alcanzamos justicia de parte de Dios, que también es otro de los nombres. Entonces, los justos son los que conforman la iglesia, los que hacen la iglesia. La iglesia es el conjunto de los justos, si estuviéramos hablando de matemática. La iglesia es el conjunto de los justos, los santificados, los también llamados a anunciar. Entonces, si la iglesia empieza a bendecir la ciudad será enaltecida. Si la iglesia deja de maldecir la ciudad y la provincia y el país, eso queda del lado de los que están mal, de los malos, los que maldicen. Si la iglesia toma la autoridad, entonces la cosa alrededor va a cambiar, o por lo menos en el lugar por donde vos te muevas, eso va a cambiar. Tenemos que cambiar en eso también nuestra manera de pensar. Dios es trascendente. Dios no se involucra en esas cosas. Deja las cosas en manos de la iglesia. No tiene nada que ver con los conflictos. ¿Por qué hay hambre y guerras? Porque el hombre se alejó de Dios. ¿Por qué Dios no obra? Te repito, ya obró. Dios es trascendente. Elohim también quiere decir que Dios es el creador, que tiene poder para dar existencia a todo lo conocido, y que Dios es juez. El que juzga, el que discrimina, el que determina, el que decide quién sí es santo, salvo y quién no. Nadie te puede decir, vos estás en buena condición delante de Dios. Nadie te puede decir, vos sos digno de acercarte a Dios. Nadie te puede decir, vos estás haciendo lo correcto o lo incorrecto. Solamente Dios. Nadie te puede decir, vos sos salvo o no lo sos. Solamente Dios, porque Él es Dios juez. Cuando entonces yo me presento delante de Dios, entendiendo que Él es Elohim, el nombre Elohim me está diciendo que Dios es más grande, que está por encima, que no tiene nada que ver con los conflictos y que Él cree y juzga todas las cosas. Entonces, cuando yo voy a orar y me presento delante de Dios, yo ya sé que no hay nada que lo compare, ni nada que lo supere. Entonces voy con autoridad, sabiendo que, como dice Hebreos, haciendo una paráfrasis de Hebreos, me puedo acercar confiadamente al trono de la gracia, donde vaya a hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Me puedo acercar. Honrar su nombre, reconocer su nombre, que Él es Dios de dioses. Segundo de los 20, y me parece que voy a cortar, o uno más. El más conocido de todos, Jehová, o Yahvé, o Yahvé, o alguna otra forma rara que tenga por ahí, o Adonai, que lo voy a decir después más adelante. El segundo nombre con que se menciona a Dios en la Biblia es Jehová y aparece en Génesis 2:4. Esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Dios el Señor, dice en esta versión, la NBI, Dios el Señor hizo la tierra y los cielos. El nombre Jehová, que es el más importante en la revelación bíblica, es el de más peso, el de más autoridad. Es el nombre con el que después Dios se dio a conocer a Abraham. O sea, en esta época no se lo conocía con ese nombre, pero aparece escrito así porque, le repito, Moisés recopila la tradición oral y la vuelve a escribir. Pero en la época en que está escrito Génesis, no se le decía así, era solamente Elohim. Pero Abraham lo conoce con ese nombre. Moisés lo conoció también con ese nombre, que significa yo soy el que soy.
que significa yo soy, o sea, la esencia del ser. Significa que Dios es, que todo lo que existe es Dios, está relacionado a Dios, depende de Dios. El nombre Jehová es el que se usa para todas las combinaciones posteriores de los nombres de Dios. El nombre de Jehová es el que se utilizó para inventar esa expresión Adonai, que es una combinación de dos nombres. El nombre Jehová es el que se escribe con 4 letras hebreas que dicen en la tradición hebrea y algunas personas que siguen mucho el mesianismo que no se puede pronunciar, que está prohibido pronunciarlo. En realidad, el problema que tiene ese nombre es que tiene 4 consonantes. Entonces, no se puede pronunciar porque no hay manera de pronunciarlo, nada más. ¿Cómo hace usted para pronunciar una Y, una H, una W y una H? ¿Cómo hace para pronunciar eso? No hay forma de pronunciarlo, entonces le tienen que agregar algunas vocales para más o menos poder mencionarlo, si no, no tiene manera de poder decirlo. Éxodo 3:14, cuando se le aparece el Señor a Moisés, le dice: respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, Jehová, nos habla de identidad, existencia, relación e intimidad. Cuando yo leo a Jehová, el nombre Jehová, eso me está diciendo que Dios existe y que está cerca. Entonces, cuando yo me presento delante de Dios para orar, en esa idea de santificado sea su nombre, en la idea de no tomar su nombre en vano, yo sé, yo entiendo, yo tengo que entender cuando me presento delante de Dios, que Dios es real y que Él está cerca. ¿No le pasa, sea sincero, un ratito? A mí me pasó muchísimos años. Presentarse a orar, ponerse a orar, sentarse a orar, arrodillarse a orar, acostarse a orar, pararse a orar, lo que sea. Y empezar a orar y sentir que está hablando a la pared. No como dicen los veteranos cristianos, los cielos se hicieron de bronce. Eso es otro tema, es que hay una situación de pecado o algo que hace que no sientas la presencia de Dios. No estoy hablando de eso. Sino la sensación, no le pasa, bueno, ahora no tanto, ¿no le pasaba antiguamente cuando llamaba a alguien y le atendía un contestador telefónico y decía, ay, no me gusta hablarle a una máquina? ¿No le pasó eso alguna vez? Yo de una que cortaba ahí directamente. Bueno, cuando hablamos con Dios, ¿no te pasa que tenés la sensación, o no te pasó que tenés la sensación que no estás hablando a nadie? Porque no ves a nadie. Y si sos nuevito o si recién estás aprendiendo algunas cosas, ni siquiera sentís que hay alguien. Y si bien la fe es una cuestión no de vista ni de sensaciones, sino de convicción, es bueno cuando empezás a sentir y a experimentar. Eso afirma la misma fe. Bueno, el nombre Jehová te está diciendo, Dios existe. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque no lo escuches, aunque no te roce, Dios está. Vuelvo a decirte, Hebreos, acercarte confiadamente porque Él está. Hablar sabiendo que te está escuchando. Y no solamente que está, sino que intimidad. Es un Dios cercano. Tercero, y con esto vamos a dejar, el tercer nombre de Dios que aparece en la Biblia es El Shaddai. Este nombre aparece por primera vez en Génesis 17, versículo 1, que es cuando se le apareció a Abraham antes de la transformación. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se apareció, ahí cuando dice Señor, dice Yahvé o Jehová, y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé íntegro. Y cuando se presenta como Dios Todopoderoso, le dice Aní o Anojí el Shaddai, que eso significa yo soy Dios Todopoderoso. Que cuando está escrito, cuando se lo escribe en el hebreo, que tiene esas cosas raras, al escribirlo, la escritura da esta idea al revés. La escritura da esta sensación. Este es el Dios Todopoderoso para mí. Cambia el sentido de la expresión, diciendo, cuando Él se presenta, en este Dios, Él tiene todo el poder
que yo necesito para lo que necesito. También se entiende el Shaddai con, o era por lo menos un nombre más común, más que suficiente. ¿Qué significa que algo es más que suficiente cuando con ser suficiente ya es suficiente? ¿Qué es algo más que suficiente? No necesitas absolutamente nada más que encontrarte con Dios. No necesitas otra cosa más que a Dios. Y ahí es donde todos en algún momento fallamos. Donde todos en algún momento de nuestro caminar cristiano tenemos un quiebre. Porque ya sea primeramente por falta de experiencia o después por exceso de experiencia, que nos acostumbramos, nos acomodamos y no nos alcanza con Dios. Necesitamos agregar otras cosas, o necesitamos otros recursos, o necesitamos otra persona. No me alcanza con lo que Dios me da. Entonces, si se me rompió el juguete, por no decir si me dejó fulano, entonces ya estoy deprimido. Si me sacaron X cosa, por no decir si me rompió la bicicleta, entonces me pongo a llorar, sin entender que no necesito nada más que a Dios. Eso es lo que dice Pablo en Colosenses, capítulo 2, versículo 9, versículo 10. En Él estamos completos. Y siempre que yo leo este versículo, o cuando lo digo, siempre me viene la misma imagen, como decía en el devocional de esta mañana. No me gusta repetir las cosas, pero sé que repito las cosas y a veces parezco el viejo que no se acuerda las cosas que dijo. Yo me acuerdo que las repito, pero las repito igual porque me viene el mismo ejemplo. Entonces, ¿qué quiere? ¿Que le invente otra cosa? Y siempre me acuerdo cuando trabajaba en Capital y salía de mi casa a las 7:30 de la mañana y tenía que tomarme el tren en Lanús. Y me tomaba el tren de Lanús a las 8 aproximadamente, y 8:20, 8:25 me tomaba el subte en Constitución. Y cuando te tomabas el tren en Lanús ibas así. No sé cómo será ahora, no tengo idea, me imagino que debe ser peor. No, igual no, debe ser peor. Pero así significa de verdad como la ñata contra el vidrio. Tal cual, o sea, en más de una ocasión estuve con la ñata contra el vidrio. Tenía la costumbre en aquella época yo leer el diario para hacer tiempo en el viaje. Entonces iba leyendo el diario así. Leía siempre la misma nota. De verdad. No podía dar vuelta a la hoja. Ojo, ni que hablar con cuidar los bolsillos, porque ahí pasaba cualquier otra cosa. En la misma situación después es cuando conocí al Señor. Entonces reemplacé diario por Biblia. Me regalaron una de los Gedeones, la chiquitita. Esa era fácil, era manipulable. Entonces ahí chiquitita así. Así me aprendí los salmos. Eso completo que no entra ni un alfiler más. Eso es lo que te dice Pablo, que es Dios para nosotros. Eso es lo que dice le dice Dios a Abraham. El Shaddai, más que suficiente. El que tiene todo lo que vos necesitas. El Shaddai me dice, no necesito nada más que a mi Dios. Cuando oro tengo que saber que no necesito otra cosa más que a Dios. Le diría el último, no le digo más, lo dejamos acá. Como le dije, puede parecer denso, puede parecer largo, puede parecer muy técnico, pero cuando empiezo a aprender cada uno de los significados, no me importa el nombre. Y quiero hacer hincapié en esto. No me importa el nombre, no importa memorizar el nombre, no importa que te sepas el nombre. Saber el nombre simplemente es para mandarte la parte. Hace unos días, en una situación que vivimos en familia, alguien medio que lo encaró y lo apuró a mi hijo mayor, que está apartado hace muchos años. Entonces, sin saber, le dice, ¿y vos, le pregunta a él, dice, ¿vos a qué iglesia vas? Fue un poco más larga la cosa. Y yo me puse así, a ver ahora, me puse a divertirme con la conversación. Entonces dice, dice yo, así, empezó a balbucear. Yo, no. Entonces esta persona lo empezó a apretar y yo me sentí un poquito incómodo, ¿no? Lo empezó a apretar. No, ¿cómo no? ¿Qué? Pim, pum, pa, da. Entonces yo me acerco, como para sacarle un poquito del apuro, y le digo a mi hijo, recitale los libros de la Biblia. ¿Te acordás cuando lo hice? Recitale los libros de la Biblia.
¿Qué? Me dice, los libros de la Biblia. De Génesis y eso. Sí, hombre, dale. Y empezó, se dijo de memoria a los 66, que el otro se lo quedó mirando así. Dice, yo no lo sé. Bueno, este sinvergüenza se lo sabe todo, pero no congrega. O sea, conocer es muy lindo, es muy gracioso para hacer una competencia, para mandarte la parte, para llenarte la boca, pero no sirve de nada. Pero lo que sí yo quiero que vos sepas, lo que sí quiero que te quede grabado, es que Dios, Elohim, está por encima. De que Dios, Jehová, está cercano, está presente, existe. De que Dios, El Shaddai, es más que suficiente y que no necesitas otra cosa más que Él. Y que cuando te presentes delante del Señor, vayas con ese conocimiento, sabiendo que tiene todo, no necesito nada y todo lo voy a recibir de su mano, de su presencia.